la bienvenida. Buenos días, bienvenido como siempre, a BIS Televisión y a Ánfora, en la edición del día de hoy, estimado doctor Carrión. Muy buenos días, Bienvenido. Néstor. Muy amable por la invitación. Estamos con noticias penales, para variar, importantes, doctor. Hay material, hay carnecita, como decimos los periodistas y también los abogados. Empecemos por esto que ha ocurrido el día de hoy. Este allanamiento a 17 congresistas denominados Los Niños, de diversas bancadas. Primero quizás una pregunta histórica, que se tenga memoria, por lo menos quien habla, no ha sido, digamos, participante o intervenido en un operativo de esta categoría, tener conocimiento de un operativo de estas características a 17 congresistas. ¿Qué primera reflexión como ciudadano de este hecho, el primero que está ocurriendo en nuestro país, con la cantidad de investigados y todos del legislativo, Andy? Tal como lo acabas de señalar, Néstor, es inédito que se encuentren bajo investigación en la Fiscalía de la Nación este número de congresistas y más aún que que estas actividades investigativas alcancen incluso allanamientos y la recabación de indicios, no solamente en los domicilios de los congresistas, sino incluso en las oficinas del propio Congreso de la República, más aún en el marco de la imputación de existencia de una supuesta organización criminal que habría favorecido al expresidente Castillo con decisiones sometidas al Parlamento base a contraprestaciones específicas. Así es que eso es inédito, así como también fue inédito en su oportunidad que un presidente en el ejercicio de sus funciones sea investigado por la Fiscalía de la Nación. Así es que estamos hablando de medidas que durante los últimos años no se habían dado y que recién en meses o años pasados estamos advirtiendo, pero que de alguna manera significan también el poder que actualmente está ostentando la Fiscalía de la Nación, investigando no solamente a quienes se encontrarían vinculados a supuestos actos criminales, sino también decidiendo el futuro político del país, porque qué duda cabe que alguien que se vea investigado y que allane sus domicilios o sus oficinas ya tendría pocos réditos políticos para en adelante postularse a algún cargo público. Así es que es importante el rol que en efecto está jugando la Fiscalía, pero vemos cómo su poder ha ido incrementándose a tal punto de que puede decidir quiénes son investigados y quiénes no, incluyendo a aquellos quienes se encuentran actualmente protagonizando el movimiento político en el país. Y antes de entrar a preguntar, Andy, de qué sanción, qué pena es la que recibirían de encontrarse culpables, vayamos al hecho, a lo primero. ¿Qué es lo que busca la Fiscalía? ¿Qué indicios o qué pruebas de un hecho político? Porque estos congresistas, la opinión pública lo sabe y nosotros también, de que favorecieron con sus votos para la permanencia del presidente Castillo ante la defección de la bancada que supuestamente lo defendía. ¿Qué pruebas tendrían que ser contundentes para luego preguntar, Andy, sobre las penas que recaerían en todos ellos? Hoy acaba de declarar hace algunos minutos Edwin Martínez, que le hemos dado a conocer, en la que dice que él es inocente. Pero que busquen las pruebas, y si encuentran las pruebas, él ha dicho textualmente, si somos culpables, seamos sancionados con todo el peso de la ley. ¿Qué pruebas son las que tiene que mostrar la Fiscalía para pasar a la siguiente etapa judicial? Este caso, así conocido como el de los niños, Néstor, si hacemos un poco de prospección en lo que ha sucedido, se originó a raíz de la versión de determinados colaboradores eficaces, en este caso en específico de Karelyn López. Ella señaló de que había un grupo de congresistas que a cambio de algunas contraprestaciones habrían favorecido al expresidente en determinadas decisiones que se abordaron en el Pleno, incluida
esa decisión respecto a la vacancia en contra del expresidente Castillo. Es a raíz de esta versión de Carolyn López que se despliegan algunos actos de investigación que tendrían que ver, por ejemplo, con determinadas obras, las contrataciones de algunos allegados de los congresistas en el aparato estatal, entre otras que, de acuerdo a la postura de la Fiscalía, corroborarían que las decisiones a las que abordaron los congresistas no eran decisiones de convicción política, sino que más bien respondían a determinadas contraprestaciones. Es ahí donde realmente podría configurarse algún delito de cohecho, porque qué duda cabe también de que el parlamentario, el congresista, tiene convicciones para decidir en contra o a favor de cualquier tema que se someta al Pleno. Y en este caso, sin embargo, el punto medular de investigación de la Fiscalía se concentra en las determinadas contraprestaciones, ya sea otorgando obras, beneficiando a alguno de los suyos o incorporando a personas cercanas a los congresistas al aparato estatal. Ese es el marco de investigación que ha ido avanzando. Se inició con la versión de Carolyn López, pero al día de hoy vienen incorporándose algunos otros indicios que veamos hasta dónde llegan. Y motivo de ello es precisamente la diligencia de allanamiento que se ha realizado el día de hoy. Pero también debemos de recordar que el 20 de octubre del año pasado ya se realizó otra diligencia de allanamiento, incautación incluso a las oficinas del Congreso de la República. Así es que veamos si es que también es oportuna esta diligencia, puesto que ya quizás los congresistas o algunas otras personas vinculadas habrían puesto a buen recaudo los indicios que la Fiscalía intenta acceder. Correcto, ese es el antecedente, pues, lo de octubre del año pasado. Y producción nos hace una referencia, César Infanzón, del equipo, nos dice que le preguntemos y transmitimos, Andy, la pregunta, porque hace recuerdo de acciones al más estilo fujimontesinista o montesinista, con la compra que se realizó y que ocasionó la caída de Alberto Fujimori, la compra de los congresistas. Entonces, ¿qué diferencia y qué coincidencia y qué hechos similares se están dando en ese escenario de Montesinos que compraba a congresistas? Curi, recordemos ese famoso video de Alex Curi, y el escenario actual en el tema para llegar al tema de las pruebas, Andy, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Las licitaciones, en este caso no ha habido dinero directo, como sí hubo con Montesinos y Fujimori, pero acá hay licitaciones importantes, seguramente van a buscar esa relación de empresas y congresistas, y lo más inmediato, que es el nombramiento de familiares o de personas cercanas a cada uno de los congresistas. Pero, ¿qué similitud y qué diferencias tienen estos dos escenarios, el de Fujimori y Montesinos, y esta situación de los niños, Sandy? Néstor, los videos, porque en el caso de Montesinos, pues él tenía la costumbre de grabar absolutamente todo, así es que ya era una prueba directa del cohecho, de la corrupción de funcionarios. Sin embargo, al día de hoy, esos videos más bien están ausentes dentro de la propia investigación fiscal. Es por eso que la Fiscalía tiene que hacer una reconstrucción recurriendo a determinados indicios, como por ejemplo la contratación pública de algunas obras que favorecerían allegados a los congresistas, la incorporación en el aparato estatal de determinados allegados también a los congresistas como trabajadores, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, el delito de cohecho, es decir, el de más conocido como corrupción, no diferencia entre dar, por ejemplo, dinero en efectivo o simplemente a realizar una propuesta de algún acto corrupto. Así es que se puede graficar el acto de corrupción desde tener como contraprestación un dinero en efectivo, hasta también tener como contraprestación el favorecimiento a algún determinado trabajador para que ingrese a la administración pública. Al fin y al cabo, son formas de la manifestación de la contraprestación. Así es que en el fondo son hechos similares, pero en la forma más bien radicaría una diferencia sustancial en las pruebas que se disponen para poder imputar a estas personas. Y con respecto a las penas, encontrarse ya culpables, ¿cuánto duraría este proceso y de qué penas estaríamos hablando? Bueno, ellos vienen siendo investigados actualmente por el delito de organización criminal y también por el delito de cohecho.
El de organización criminal podría llegar hasta los 15 años de pena privativa de libertad, el delito de cohecho hasta los 8 o 10 años, con lo cual al menos la Fiscalía dentro de su marco de imputación estaría evaluando quizás llegar hasta los 22 o 23 años. De hecho, esa es la cantidad de años que recogen en estos requerimientos de allanamiento y de incautación. Así es que veamos si es que se va a mantener en su imputación o quizás a raíz de que avance las investigaciones decide más bien solo imputar por un delito y quizás no por organización criminal. Eso ya depende de la propia postura de la Fiscalía. O sea, eso es clarísimo. Pero hay dos temas también en la agenda, Andy, y es el allanamiento desde el día de ayer, la madrugada de ayer, a las oficinas del expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, Aníbal Torres Vázquez. Ese es un procedimiento un poco más simple y más rápido porque se trata de una sola persona. ¿Y cuál sería el proceso? ¿Cuánto duraría? ¿Y de qué penas estaríamos hablando de comprobarse los cargos que le están haciendo a Aníbal Torres? A diferencia del allanamiento que el día de hoy se ha venido produciendo respecto a algunos congresistas vinculados al caso así llamado de los niños, el allanamiento que se realizó el día de ayer en contra del ex premier Aníbal Torres a su domicilio se enmarca en el delito de rebelión y conspiración a la rebelión, que también se imputa no solamente al expresidente Castillo, sino también a Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez. Así es que estamos hablando de investigaciones distintas. La única diferencia es de que en el caso del ex premier Aníbal Torres, el allanamiento se produjo ya meses después de que se había iniciado la investigación. Veamos si es que este allanamiento también cumple su finalidad, ¿no? Porque la finalidad de un allanamiento es precisamente la sorpresa y que a través de esa sorpresa se pueda recabar los indicios o elementos necesarios para que esclarezcan la investigación. Sin embargo, debemos de señalar de que ya esta investigación en contra del ex premier Aníbal Torres viene de la mano de la investigación en la que supuestamente lideraría este delito de rebelión el expresidente Castillo. Por esto, otra pregunta también que está en la agenda, que tiene un proceso, es las denuncias constitucionales que se han dado en el Congreso de la República en contra de dos congresistas y que han sido ministros, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y Roberto Sánchez, pero también está incluida en esta denuncia constitucional el exministro Huerta. El tratamiento, para primero hacer la diferenciación, el tratamiento para exministros y excongresistas es uno y diferente el tratamiento para el exministro Huerta, o es un mismo proceso y cuánto tiempo va a durar el proceso. Bueno, por parte de los tres que acabas de mencionar, el proceso es el mismo. De hecho, que las votaciones fueron sucesivas en el Parlamento de la República, solamente que en el caso de Roberto Sánchez, el Congreso de la República vio por conveniente no suspenderlo de sus funciones, distinto al caso de Betsy Chávez, en el cual sí el Parlamento decidió de que ella debería ser suspendida y desaforada del Congreso de la República. Tal es así que incluso ya se ha incorporado el accesitario por parte del Partido de Perú Libre. Yo entiendo de que en el caso de Roberto Sánchez las decisiones responderán a algún tipo de reflexión política que hayan hecho las bancadas que no apoyaron su desafuero, pero el tratamiento en ese aspecto sí fue diverso respecto a uno y otro. En el caso de Willy Huertas, el tratamiento por ser exministro también pasa por el Congreso de la República y en los tres casos sí se decidió por aprobar la acusación constitucional, es decir, que la Fiscalía de la Nación al día de hoy tiene la posibilidad de, habiendo ya aprobado el Parlamento esta acusación, de pasar a la siguiente etapa en la investigación respecto a estos tres, que sería el de la investigación preparatoria, y con ello habilita naturalmente ya todas las medidas propias que el Código Procesal le otorga, que van desde la comparecencia con restricciones, levantamiento de secretos, incluyendo la medida más grave que es el de la prisión preventiva. Correcto. Y en el caso del desafuero, que ya está oleado y sacramentado con respecto a Betsy Chávez, no ha ocurrido lo mismo con Roberto Sánchez, que también es congresista. El hecho que no se haya aprobado por una votación política eminentemente, eso lo saben nuestros televidentes, no significa para la ratificación o rectificación, Andy,
que pueda en algún momento ser desaforado también, porque los cargos han sido los mismos. ¿Cuál es la situación de Roberto Sánchez, o ya está libre de cualquier posibilidad de desafuero? Es que ya el Congreso de la República ha decidido no suspenderlo de su función de congresista de la República. Ello no significa de que, por ejemplo, si es que ya estando en la investigación en una etapa preparatoria, la Fiscalía de la Nación no decida por su detención, por ejemplo, o prisión preventiva. Ya la Fiscalía tiene habilitada todas las medidas. Lo único que ha supervivido, por decirlo así, en el caso de Roberto Sánchez, es el hecho de ser aún congresista de la República, pero ya sus prerrogativas han sido levantadas. Es por eso que la Fiscalía tiene ahora la opción de pasar a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria. Correcto, clarísimo. Gracias por esta magistral clase de Derecho Gracias. Penal en nombre de nuestros televidentes, Andy. Gracias a ustedes. Están quedando y van a quedar siempre y van a seguir apareciendo casos, y vamos a requerir siempre el aporte y la colaboración de un experto docente universitario en la Católica y San Marcos, nada menos. Gracias, Andy. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.